Vamos a compartir la palabra. Muchas veces me pregunto qué lleva a las personas a tomar decisiones, ¿no? Y hay decisiones que son muy importantes en nuestra vida. A veces tenemos que decidir dónde vamos a vivir, a qué escuela vamos a mandar a nuestros hijos, con quién nos vamos a casar, cuál va a ser nuestra vocación, nuestro trabajo, qué vamos a hacer con nuestro tiempo, con nuestra energía, cómo vamos a vivir. Y bueno, la vida del ser humano es una cadena de decisiones una tras otra. Y obviamente todas las decisiones son importantes. Ahora, ¿qué es lo que te lleva o qué es lo que me lleva a mí a tomar una decisión en un sentido o en otro? ¿Y cómo hago para enfrentar una situación difícil que se presenta en mi vida cuando tengo que tomar una decisión? Y a veces hay situaciones que son complejas, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que a veces nos confrontan con no saber qué va a pasar. Tenemos que tomar un paso y decimos, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo decida esto? ¿Quién me va a acompañar? ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? ¿La voy a enfrentar yo solo? ¿Alguien me va a acompañar? Y ustedes saben que a lo largo de la historia que la Biblia registra, hay muchos hombres y mujeres de Dios que tuvieron que emprender tareas muy importantes. Y en esta mañana yo los voy a invitar a reflexionar sobre un episodio en la vida de un gran hombre de Dios que tuvo una tarea muy difícil por delante. Tuvo que decidir cosas muy importantes, tuvo que trabajar, tuvo que luchar, tuvo que hacer cosas que tal vez él nunca se habría imaginado que le tocaban hacer. Pero Dios lo llevó a ese lugar. Y ahí él tuvo que enfrentarse con esa situación. Les pido que me acompañen al libro de Josué, capítulo 1. Ustedes saben que el pueblo de Israel había vivido 40 años en el desierto por una sencilla razón. Moisés había mandado a 12 espías a ver la tierra de Canaán. Estos 12 espías trajeron el informe. 10 de ellos dijeron, no vayamos, no entremos porque ahí hay gigantes, nos van a pisar como langostas. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, no, nosotros vamos a conquistar porque el Señor está con nosotros. Pero triunfó lamentablemente la posición de esos 10. Y Dios se enojó mucho con el pueblo. Y dijo, por esto que ustedes están haciendo ahora, van a vagar 40 años en el desierto. Y fue así, el pueblo de Israel anduvo vagando 40 años por el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida, a pesar de que estaban ahí a un paso de hacerlo. Y pasados estos 40 años, muchas de estas personas que se habían rebelado en contra de Dios murieron, y el pueblo nuevamente se encuentra en los límites de la tierra para entrar a la tierra prometida, a Canaán. Lo único que separaba al pueblo de la tierra prometida, era un río, el río Jordán. En ese entonces Moisés había muerto y el que lideraba al pueblo, el que había quedado como líder del pueblo, era nada más ni nada menos que Josué, uno de los que no había renegado de la confianza en Dios, uno que había seguido confiando en Dios a pesar de que el informe de los otros 10 era negativo acerca de entrar en la tierra. Y la palabra nos sitúa en ese episodio y dice así, Josué capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, qué tremenda palabra esta para Josué ante un desafío tan grande. Dios le dice: Josué, levántate y pasa este Jordán. Y hermanos, en la vida de Josué siempre había estado detrás de Moisés. Moisés había sido el llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Moisés lo guió, pero ahora Moisés había muerto. Y ya Josué no tenía a quién ir a consultar. Y dice la palabra que en ese tiempo Dios le habla a Josué. Miren ustedes qué cambio, ¿no? Porque Dios le hablaba a Moisés. Tenemos muchos episodios en la vida de Moisés donde Dios le habla. Es más, Dios le da las tablas de la ley, Moisés sube al monte, pero de repente la situación cambia porque Moisés ya había muerto, y dice la palabra que Dios le habla a Josué. Y entra una etapa en la vida de Josué donde él tiene que aprender a escuchar a Dios, donde él tiene que aprender a comunicarse con Dios y a confiar en Dios para cumplir su propósito. Hay un cambio. Y hermanos, en tu vida y en mi vida tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ya no es como aquel entonces, porque Dios se comunicaba con los profetas. Hoy en día, vos y yo tenemos el Espíritu Santo. Vos y yo tenemos la palabra de Dios. Y Dios ahora, como nunca pasó en la historia de la humanidad, se comunica directamente, o en la antigüedad, se comunica directamente con vos y conmigo. Está en mí aprender a escuchar a Dios. Está en mí en buscar la palabra de Dios. Está en mí en buscar la guía de Dios. Está en mí en poder escuchar lo que Dios me está hablando, porque Dios es un Dios personal. Dios te habla a vos, Dios me habla a mí. Ahora, ¿estás prestando oído a la palabra de Dios? Estoy prestando oído a la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es esto. Y este es el mensaje en esta mañana. Es justamente que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Porque hay muchas voces que quieren decirte lo que tenés que hacer y a dónde tenés que ir. Recién el pastor Miguel nos hablaba del carnaval. ¿Qué tiene de malo el carnaval? Todos hemos vivido el carnaval. Pero cuando ahondamos un poquito en lo que hay detrás del carnaval, nos damos cuenta que es una fiesta satánica. Nos damos cuenta que es una fiesta donde Dios no está presente. Ahora, si yo me dejo llevar por lo que la cultura dice, tranquilamente me voy a festejar el carnaval. Y cuando me doy cuenta, no estoy escuchando a Dios, estoy escuchando al Dios Momo, que me dice: no hay problema, tírate una cana al aire. El carnaval es desenfreno, podés desenfrenarte por unos días. Tenemos que, hermanos, aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos cada día más y aprender a escuchar a Dios. Ahora, Dios le da una orden a Moisés. Cuando Dios se comunica, siempre lo hace con un propósito. Lo hace con el propósito de alentarnos, lo hace con el propósito de consolarnos, lo hace con el propósito de darnos sabiduría, de guiarnos. Y aquí Dios le habla a Moisés y le transmite una orden bien certera. Le dice: Josué, levántate y cruza este Jordán. Y yo encuentro ahí que Dios le está diciendo a Josué: Josué, esta es la hora de la conquista. Esta es la hora donde tenés que levantarte y conquistar la tierra prometida. Ahora. Y le dice: ponete en marcha, activate, organiza el pueblo,
da las órdenes necesarias, guía al pueblo, anda y hacelo. Hasta entonces, esto nunca había pasado en el pueblo de Israel. Y por supuesto, Josué ya sabía que no iba a ser fácil. Josué, él había ido junto con los otros 11 a reconocer la tierra. O sea que él sabía que había gigantes, él sabía que había ciudades fortificadas, él conocía perfectamente toda la tierra porque él había ido allí. Y él sabía que esto que Dios le decía no era fácil. Ahora, hermanos, Dios nos da órdenes para nuestra vida. Dios nos presenta situaciones para nuestra vida donde tenemos que obedecerle, donde tenemos que avanzar, donde no tenemos que detenernos y quedarnos con el conformismo, donde tenemos que ser transformados y llevados a un nivel superior. Y esto es lo que Dios le dice a Josué: Josué, tenés que cruzar el Jordán porque vas a la tierra prometida. Y tal vez vos dirás, bueno, pero a mí Dios me va a hablar, a mí Dios me va a permitir conquistar o me va a ordenar conquistar. Sí, a vos Dios te va a ordenar conquistar. Así como lo hizo con Josué, también lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo. Dice Eclesiastés capítulo 9, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví, dice el escritor, el rey Salomón, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Y preste atención a lo que dice al final, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, a vos y a mí. Dios nos pone delante de situaciones donde tenemos que conquistar. ¿Por qué? Porque el tiempo y la ocasión se dan en tu vida y se dan en mi vida. El tema es qué voy a hacer yo frente a eso. ¿Qué iba a hacer Josué frente a esa orden? Josué va a decir, no, Señor, la guerra es de los fuertes, nosotros no somos fuertes. Josué no dijo eso. No lo había dicho 40 años antes, ni lo dijo ahora. No tuvo miedo, no tuvo temor. Después lo vamos a ver. Pero muchas veces cuando el Señor nos dice, Ernesto, levántate porque es la hora de tu conquista, tenés que pasar el Jordán. Yo digo, Señor, pero es muy difícil para mí. Y hermanos, tengamos cuidado, el miedo siempre va a estar presente. ¿Se acuerdan lo que les dije un día? ¿Qué es lo contrario de la fe? ¿Es la incredulidad? No, lo contrario de la fe es el miedo. Y sabes una cosa, lo que el diablo quiere es que vos tengas miedo. Que vos digas, Señor, ¿qué voy a hacer? Todos están en contra mía. Señor, mirá lo que pasa en la sociedad, no hay trabajo, todo el mundo hace lo mismo, el mundo está decayendo, hay una decadencia moral, espiritual, familiar. ¿Qué voy a hacer yo? El Señor te dice, levántate y pasa este Jordán. No tengas miedo. No tengas miedo. Esta es la hora donde vos tenés que conquistar. Esta es la hora donde vos tenés que avanzar. Esta es la hora donde tenés que no tener miedo, confiar en mí e ir para adelante. Y esto es lo que Dios le dice a Josué y lo que nos dice también a nosotros. Pero hermanos, la promesa de Dios es clara para Josué. Y miren ustedes, Dios no le dice, Josué, arreglátela como puedas. No le dice eso. Le dice, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Y Dios le da una promesa. Y hemos hablado aquí de las promesas, ¿no? ¿Cómo puedo yo recibir una promesa? ¿Me quedo en mi casa sentado mirando la tele? ¿Me quedo en el patio tomando mate? Señor, estoy esperando tu promesa. ¿Esa es la forma de recibir la promesa? No, Hebreos dice que por fe todos esos hombres que Hebreos 11 menciona, dice, alcanzaron la promesa, tomaron, poseyeron la promesa está ahí, pero ¿quién la tiene que poseer? Yo la tengo que poseer. Yo la tengo que poseer. Y Dios le dice a Josué, Josué, levántate, pasá este Jordán, porque yo te doy la tierra. La tierra está ahí, cruzando este río. Ahora, vos la tenés que poseer. Vos la tenés que conquistar. Yo te la doy.
Porque si Dios nos diera todo servido, sería un padre sobreprotector, ¿o no? Si nosotros no tuviéramos que hacer nada, ¿saben una cosa, hermano? Algo que siempre digo, lo único gratis es la salvación. Todo lo demás tenemos que conquistar, pero no lo conquistamos solos, lo conquistamos por fe, lo conquistamos creyendo, lo conquistamos actuando. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Yo soy el que tengo que tomar posesión de lo que Dios me da. Dios me da autoridad, Dios me da cosas, pero yo tengo que poseerlas. Y hermanos, cuando Dios decreta algo, no hay nada que pueda cambiar la decisión de Dios. Y si Dios te dice, si Dios me dice, Ernesto, tenés que tomar posesión de esto, yo lo tengo que hacer. Y no tengo que mirar los enemigos que están enfrente. No tengo que mirar que hay gigantes en la tierra. No tengo que mirar que hay ciudades fortificadas. No, Señor, nadie. Es difícil. No voy a conseguir ese trabajo porque mira cuántas otras personas están postulándose para lo mismo. No, Señor, mi esposa no me va a perdonar porque la metida de pata fue grande. Y yo no me quiero humillar porque no va a funcionar. Y hermano, lo peor que podemos tener cuando Dios nos da una promesa es desanimarnos. Lo peor que podemos hacer es no confiar en Él. Por eso yo siempre les insisto en que lo opuesto de la fe no es la incredulidad, sino es el miedo. Y hermanos, cuando Dios decreta algo, ese decreto tiene más fuerza que cualquier otra cosa o cualquier otra circunstancia. Tiene más fuerza que el gobierno, tiene más fuerza que lo que pasa todos los días, tiene más fuerza que el dinero, tiene más fuerza que las circunstancias. Hermanos, cuando Dios decreta algo, eso inexorablemente se cumple. ¿Hay algún temor que te está impidiendo tomar lo que Dios te está dando? ¿Hay algún miedo que te está diciendo, no vayas, no hagas, no lo intentes? Hermanos, tenemos que luchar contra ese miedo. No tenemos que dejarnos doblegar por el miedo. Porque el arma secreta de Satanás es el miedo. Cada vez que tengo miedo, me quedo parado, no decido, no actúo, me quedo petrificado, porque tengo miedo y eso es lo que Dios no quiere. Ahora, Dios lo sigue animando a Josué. Miren el versículo 5. Si había algo que le faltaba a Josué, era que Dios le dé este impulso. Dios le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios completa su orden dándole la fuerza que Josué necesita. Y ahí es donde Josué seguramente tomó conciencia y dijo, claro, no es en mi fuerza, no es en la fuerza de nuestro ejército. Ustedes saben que el ejército de Israel en ese entonces no era un gran ejército. Habían andado deambulando durante 40 años en carpa, no tenían armas, no tenían recursos. Pero Dios le dice, Josué, así como hace 40 años vos dijiste, vamos porque Dios peleará por nosotros, volvé a decirlo ahora, porque yo sigo estando con vos. Yo sigo estando con vos respaldándote. Yo sigo luchando por vos. Y hermanos, esto es lo que Dios nos dice también a nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Hasta el 2020? ¿Después ya no? ¿Hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, Dios está con vos. El Señor está conmigo. No tenemos razón para tener miedo. Podemos aferrarnos, así como se aferraba Josué, a esta promesa. Pero hermanos, Dios le da una misión a Josué. Le dice, esfuérzate, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Vos vas a repartir, Josué. Josué habrá pensado, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Tenemos que cruzar el Jordán primero, tenemos que conquistar la tierra, tenemos que luchar, tenemos que echar a los moradores que están allí, tenemos que conquistar las ciudades, tenemos que poseer la tierra, y recién después de eso voy a repartir la tierra. Pero Dios le da una misión, y hermanos, cuando Dios te da una misión, es porque Dios quiere lograr algo en tu vida que de otra manera no lo vas a lograr. ¿Cuál es tu misión en la vida? A veces me pregunto, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es
¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Dios quiere algo con mi vida o simplemente yo vivo porque sí? ¿Dios quiere algo para tu vida? ¿Te está dando Dios una misión? Te está diciendo, Ernesto, tenés que conquistar tu familia, tenés que conquistar tu vecino, tenés que servir a otros, tenés que llevar ayuda al que lo necesita, tenés que llevar una palabra de aliento al que está afligido, al que está enfermo, tenés que estar en lugares de gobierno, ¿por qué no? ¿A dónde te está llevando Dios? ¿Cuál es tu misión? Yo creo, hermanos, que si hay algo que tenemos que preguntarle seriamente a Dios es, ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Y hermanos, Dios tiene una misión para tu vida, no importa tu edad. Ya tenemos la barra de los adolescentes. No importa que seas adolescente, Dios tiene un propósito para tu vida, tiene una misión para tu vida. Y Dios es un Dios personal, por lo tanto, Él te va a dar específicamente una misión. Ahora, está en vos escuchar. Está en vos en preguntarle, Señor, ¿cuál es mi misión? Yo quiero saberla. Quiero que vos me guíes. No quiero desperdiciar mis días haciendo lo que todo el mundo hace. Porque la sociedad te va a empujar a que hagas lo que todos hacen. Bueno, hay que vivir, hay que casarse, tener hijos, comprar una casa, juntar dinero. ¿Y qué más? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo para tu vida? ¿Eso es todo para mi vida? El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Qué bueno, hermanos, que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Un escritor muy famoso, Watchman Nee, escribió lo siguiente: no hay nada más triste que llegar al final de la vida y darse cuenta que uno transitó por un camino equivocado. Y qué cierto que es. Hermanos, qué cierto que es llegar al final de nuestra vida y decir, para esto viví, para esto estuve acá. ¿Qué logré? Ahora, hermanos, Dios te está diciendo hoy, esfuérzate y sé valiente, porque tú, y ahí ponemos los puntos suspensivos, Dios tiene una misión para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Está en vos en inclinarte delante del Señor todos los días y decirle, Señor, mostrame cuál es mi misión. Pero Dios le refuerza aún más este dicho a Josué, versículo 9, y de nuevo le dice algo que ya le había dicho: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y él le dice, Josué, tenés que decidirte, tenés que tomar la decisión de esforzarte y ser valiente. Tenés que esforzarte, tenés que ser valiente. Y hermanos, el ser valiente es una conducta que se desarrolla. Tal vez yo no aprendí a ser valiente. Tal vez aprendí a que los demás me resuelvan todas las cosas. Tal vez aprendí que todos tienen que hacer las cosas por mí. Ahora el Señor dice, no, Ernesto, en mi reino no es así. En mi reino tenés que esforzarte y tenés que ser valiente. ¿Por qué? Porque el cristianismo es para valientes. Hermanos, el cristianismo es una contracultura. El ser un hijo de Dios va en contra de la cultura actual y de la cultura de muchos pueblos de todos los tiempos. Ya lo vemos al apóstol Pablo yendo en contra de la cultura de su época. Todos los apóstoles, todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque iban en contra de la cultura. Murieron justamente siendo fuertes, siendo valientes y cumpliendo con la misión que Dios les había dado. Pero no solamente le dice esfuérzate y sé valiente, sino le dice yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y esto lo dice, hermanos, hoy también para nosotros. Dice el Señor, te dice el Señor a vos, me dice el Señor a mí, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar solo. Y cuando tengas que ponerte en un rol de valiente, cuando tengas que esforzarte, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar mi fuerza. Dice la palabra, los jóvenes se cansan, flaquean, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice la palabra? Tendrán nuevas fuerzas. Y hermanos, qué lindo es esto, ¿no? Que el Señor te dice, vas a tener nuevas fuerzas.
tenés que esforzarte, tenés que ser valiente. Yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las fuerzas para lograrlo. Pero bueno, pasaron los días, Dios le dio las órdenes a Josué de lo que él tenía que hacer. Y vamos al capítulo 3 de Josué. Unos días después llegó la hora de cruzar el Jordán. Y dice la palabra, y cuando y antes de esto les explico, Josué tuvo que ordenar el pueblo. Dios le dijo a Josué que él tenía que mandar el arca del pacto con los sacerdotes delante del pueblo, y que el arca tenía que entrar primero en el río Jordán. ¿Y saben qué pasaba en el río Jordán en esa época? Era una época de creciente del río. Imagínense ustedes cuando uno tiene una creciente, ¿no? De repente el río que lleva poca agua se vuelve tumultuoso, el agua va a gran fuerza, a gran velocidad, hay mucho más volumen de agua, se desbordan. Nos dice la historia que el río tendía a desbordarse de su cauce natural por esta creciente en esa época. Y yo me imagino Josué cuando se acercó al río y vio ahí que estaba crecido, dijo: Señor, ¿cómo haremos? No había puente, hermano. No había ningún puente para cruzar. Y dice la palabra que cuando los que llevaban el arca, los sacerdotes, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, que era este tiempo donde ellos tenían que cruzar. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabés qué pasó? La hora de la conquista comenzó con un milagro de Dios, con algo sobrenatural. La misma palabra cuenta, dice, el agua de repente se detuvo y todo el agua que venía se escurrió hacia el mar y el río quedó seco. Ahora, yo no sé si usted observó un detalle. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Sabe cuándo comenzó la conquista? Cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en el agua. Lo cual nos dice que cuando los sacerdotes entraron en el río llevando el arca, el río estaba inundado, estaba lleno de agua. Pero ¿cuándo ocurrió el milagro? Cuando los pies de los sacerdotes se mojaron, cuando pisaron el agua del río. Inmediatamente el agua cesó, el río se secó y ellos pudieron pasar por el río seco. Y hermanos, ¿cuándo comienza la hora de tu conquista? ¿Cuándo comienza tu paso a través de ese río Jordán? Yo no sé cuál es el río Jordán en tu vida. Lo sé cuál es en mi vida. Yo no sé a dónde Dios te está llamando a conquistar. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te da para tu vida. Pero hay una cosa que es clara. Cuando obramos por fe en la palabra de Dios, ocurren los milagros. Y esto es lo que pasó aquí. Estos hombres sacerdotes pisaron el agua y de repente el agua se dividió. Y comenzaron y pudieron pasar, el pueblo pudo pasar por tierra seca a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Todo comenzó cuando ellos pudieron confiar en Dios, cuando confiaron, cuando decidieron, cuando actuaron. Y hermano, no tengas miedo, porque el miedo te va a paralizar. Si vos si yo hubiera estado ahí, decía: Señor, ¿cómo hago para cruzar el río? Pero Dios ya le había dicho a Josué: mandá primero el arca con los sacerdotes. Josué no preguntó: Señor, ¿qué va a pasar? Josué obedeció. Le dijo a los sacerdotes: muchachos, carguen el arca y pisen y pasen por el río. Yo me imagino, los sacerdotes me han dicho: no sabemos qué va a pasar.
pero se animaron, se pusieron en acción y cruzaron el Jordán, pisaron el Jordán y el agua se abrió. Y hermano, ¿cuál es tu Jordán? ¿Dónde tenés que pasar para conquistar lo que Dios te está prometiendo? ¿Qué te está prometiendo Dios? Dios te ha dado promesa de que Él va a bendecir tu familia. Dios te ha dado promesa de que Él va a restituir tu familia. Dios te ha dado promesa de que te va a dar un trabajo nuevo. Dios te ha dado promesa de que te va a proveer todo lo que necesites. Dios te ha dado promesa de que te va a llevar a ministrar y a servir a otro lugar, a otras personas. Yo no sé, somos mucha gente acá, ¿no? Y Dios nos habla a cada uno de forma personal, te habla a vos, me habla a mí, y nos da a nosotros una promesa. ¿Cuál es tu Jordán? Yo te pido que lo pienses ahora. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Dónde tenés que pasar? ¿Está crecido ese Jordán? ¿Está desbordando de agua y vos decís, Señor, ¿cómo voy a hacer para pasar? ¿Cómo voy a hacer para lograr conquistar esta promesa que me has dado? La situación está difícil. Hay aspectos personales a lo mejor que te debilitan, pecados, aspectos de tu carácter que tenés que cambiar. Tal vez tenés falta de confianza en Dios, te sentís débil, te sentís que no podés avanzar en la vida. Tal vez no has comprendido que Dios te está dando todo, te está dando promesas que vos tenés que conquistar, que yo tengo que conquistar. ¿Sabés una cosa? En esta mañana Dios te dice, levántate y pasa ese Jordán. Levántate y pasa ese Jordán. Tal vez querés recuperar tu matrimonio. Tal vez tu matrimonio está hecho pedazo, no sabes cómo vas a hacer. Y realmente es un Jordán que tenés que atravesar con mucha dificultad. Tal vez tenés que recuperar a tus hijos. Tal vez tenés una relación rota en tu familia. Tal vez tenés que hacer algo muy difícil, que es humillarte y pedir perdón. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos y pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta reconocer los errores? Parece que es un Jordán que no lo podemos atravesar. Pero el Señor te dice en esta mañana, levántate y pasa ese Jordán. ¿Por qué? Porque yo estoy con vos. Porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Andá y pedirle perdón a quien le tenés que pedir perdón. Humillate. Buscá la restitución de tu familia, buscá la restitución de tu matrimonio, buscá acercarte a tus hijos, que a lo mejor estás mal con ellos, con tus padres. Yo no sé cuál es tu Jordán, pero son situaciones difíciles que muchas veces nos cuestan. El Señor te dice, levántate y pasa ese Jordán. Yo voy a estar con vos. Yo voy a obrar el milagro que vos con tus propias fuerzas no podés lograr. Yo voy a abrir ese Jordán para que lo logres. Tal vez estás luchando para avanzar en la vida, en el trabajo, querés un mejor trabajo, querés lograr tener lo que necesitas para tu familia. Tal vez tenés desafíos por delante que no sabés cómo enfrentarlos. Tal vez te da miedo buscar algo distinto. El Señor te dice nuevamente, levántate y pasa ese Jordán. Hermano, tal vez la situación te da miedo. La situación mundial te da miedo. Si usted lee el diario de hoy, aparte de lo del carnaval que hablábamos recién, ¿cuál es la otra noticia? La noticia de la guerra. De repente el coronavirus se terminó. De repente no hay más coronavirus en el mundo. Ahora hay guerra en el mundo. Y dice la palabra que vamos a oír en los postreros tiempos rumores de guerra y de pestes y de tribulaciones. Y tal vez todo eso me da miedo. Sinceramente, abrir los diarios hoy en día es una prueba para nuestro positivismo, ¿no? Porque uno abre el diario y son todas pálidas, son todas cosas negativas. Y decimos, Señor, ¿cómo estás permitiendo todo esto en el mundo? El Señor lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes. Y tal vez todos esos problemas de salud, problemas económicos, todo lo que está pasando hoy, tal vez te está complicando la vida y te está dando miedo. ¿Sabés qué dice el Señor? Levántate y pasa ese Jordán. No tengas miedo. Yo voy a estar con vos. Esfuérzate, sé valiente. No te dejaré,
no te desampararé, yo voy a pelear por vos. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante lo que Dios te llama a cruzar ese Jordán?